Hola gente, bienvenidos al primer video del curso de Nmap. Antes de comenzar el curso les recomiendo que vean el video de VideoWiki llamado Todo sobre Nmap, en donde sabrán qué es Nmap, cómo funciona la detección de sistemas operativos, cómo funciona el envío de paquetes, etcétera. Van a saber todo sobre Nmap y bueno, en este curso van a aprender cómo utilizarlo, los comandos, el NSE, que es el Nmap Script Engine, etcétera. Vamos a empezar con la instalación de Nmap en Windows. Yo voy a manejar Windows, pero ustedes pueden manejar cualquier versión de Linux si les es más cómodo. En este caso yo voy a instalar todos los programas que me pide, por ejemplo WinCap, que es muy importante para que funcione Nmap. Bueno, vamos a proceder a la instalación. Una vez hecha la instalación vamos a comenzar a lo que es los primeros comandos, y bueno, así poco a poco vamos a ir avanzando en el curso de básico a avanzado, y al final veremos todo sobre el NSE, que es el Script Engine. Bueno, aquí yo tengo una versión de WinCap instalada, así que el Nmap se instalará. Una vez terminada la instalación de Nmap, este puede ser llamado desde cualquier parte de la consola de Windows, escribiendo Nmap. Ahora sabemos que para llamar Nmap se debe de escribir en la consola. Aquí pueden ver que me mostró algunos atributos que se incluyen después de llamar Nmap, porque no escribí ningún atributo y tampoco escribí un host a atacar. Ahora yo voy a utilizar una consola llamada Git Bash, que utiliza comandos de Linux. Para llamar Nmap igualmente escribimos Nmap y pueden ver que se muestran los mismos atributos. Esta clase va a tratar de escaneos básicos con Nmap, por lo tanto vamos a dar inicio a el contenido de esta clase. Para hacer un escaneo básico escribimos Nmap seguido de el host. Puede ser un URL, por ejemplo google.com, y damos enter, o puede ser una dirección IP. En este caso voy a utilizar una dirección IP local. Esa dirección IP pertenece al módem de mi casa. Podemos abrir esa dirección IP, start http:// y la dirección IP. Pueden ver que aquí me mandó a la página de control del módem. Aquí ya terminó el escaneo de Nmap. Detectó un puerto abierto, que es el puerto 80, y que corre el servicio de HTTP. Aquí al terminar dice que Nmap ha terminado de escanear un IP y que uno de ellos está activo. Ahora podemos hacer un escaneo a más direcciones IP dando un espacio y, por ejemplo, poner la siguiente dirección IP. La mía pertenece al punto 5 de la subred. Esperemos que termine el escaneo y va a escanear la primera IP, que es punto 0.1, y la segunda IP, que es punto 0.5. Podemos incluir más IPs, por ejemplo punto 0.8, punto 0.9, y va a escanear cada uno de ellos. Aquí me dice que ha escaneado dos IPs y que los dos están activos. La duración del tiempo de escaneo es de 19 segundos con 81 milisegundos. Vamos hacia arriba y podemos ver que no se muestran las partes de arriba porque el escaneo es muy grande a comparación del tamaño de la pantalla de la consola. Ok, ¿qué más podemos hacer? Podemos escanear un rango de IPs. Por ejemplo, de la 1 ponemos guión hasta la 20 y va a escanear de 192.168.0.1 hasta punto 20, pasando por punto 2, punto 3, punto 4, etcétera. Este escaneo puede tardar un poco, ya que va a detectar los
hosts que estén activos, y una vez detectado ellos va a buscar los puertos abiertos de cada uno de ellos. Vamos a abrir otra consola y vamos a escribir nmap de nuevo para hacer otro tipo de escaneo. ¿Cuál es este otro tipo de escaneo? Podemos utilizar una lista. Para ello vamos a utilizar un atributo que se llama slash y L mayúscula. Aquí las mayúsculas deben de ser respetadas para que funcionen. Seguido por el archivo txt. Vamos a ponerle hola.txt y dice que falló en abrir el archivo. Si damos un ls podemos ver en dónde está nuestra ubicación. Por lo tanto, yo voy a buscar el escritorio, cd Dani, cd desktop. Ya estamos en el escritorio. Vamos a crear un archivo que se llame hola.txt. Vamos a modificarlo y vamos a agregar unas IP. Vamos a agregar la IP 1 y vamos a agregar 3 más. Vamos a cambiarla por .2, .3 y .6. Vamos a guardar el archivo y vamos a volver a ejecutar el comando de nmap, que es nmap slash y L mayúscula y el archivo a utilizar. Esta vez sí detectó el archivo, por lo tanto va a realizar el escaneo a todos los puertos de las IPs que incluyen el archivo. Acá ya terminó de escanear 20 IPs y solamente 3 hosts están activos de esas 20 IPs, y me muestra los puertos escaneados de cada uno de esas IPs. En este archivo ha escaneado 4 IPs que fueron las que yo escribí, 1, 2, 3, 4, y solamente una de ellas está activo, que es la .1, y como les mencioné en el primer escaneo, tenía el puerto 80 abierto en donde corre el servicio HTTP. Ahora sabemos cómo hacer un escaneo básico, sabemos cómo utilizar un archivo. Ahora vamos a aprender cómo excluir una IP. Por ejemplo, vamos a utilizar el mismo comando, pero vamos a escribir exclude y quiero que me excluya la IP 192.168.1. por lo tanto ninguna IP va a estar up porque va a excluir esta IP. En realidad la escribí mal, por lo tanto no lo va a excluir, pero una vez terminado este escaneo voy a escribirlo correctamente. Como pueden notar, excluyó la IP que les mencioné, solamente escaneó 3 IPs y ninguno de ellos está activo. Si yo hubiera excluido otro, a diferencia de la primera, el que está activo, hubiera detectado el que está activo y solamente hubiera dicho que los demás están desactivados. También se pueden excluir IPs utilizando un archivo. Vamos a crear un archivo que se va a llamar excluir.txt y dentro de esa IP, dentro de ese archivo vamos a escribir una IP que será la 192.168.0.1. Vamos a guardar y vamos a utilizar la misma comando utilizado anteriormente, pero en lugar de poner la IP directamente vamos a poner el archivo a excluir, pero para ello utilizamos el atributo exclude file y el archivo a excluir y su extensión. Vamos a esperar que haga el escaneo y no va a detectar ningún host activo, ya que hemos excluido la dirección IP 1, que es la única que está activa. Como pueden ver, detectó 3 IP addresses y ninguno está activo. Nmap también cuenta con una opción para escanear toda la subred.
Para ello vamos a escribir nmap. Vamos a escribir la dirección IP y vamos a poner /24. Esto va a escanear toda la subred de 0, de la subred 0, que será del 1 hasta 254. Pero también vamos a excluir una IP, exclude, que es la 192.168.0.5, que es mi IP. Por lo tanto va a escanear todas las IP de la subred, pero va a excluir la IP que pertenece a mi computadora. Vamos a esperar un poco que termine el escaneo. Una vez terminado el escaneo podrán ver que ha detectado una sola IP activa. Ha escaneado 255 IPs que pertenecen de 192.168.0.0 a 254 y solamente detectó una IP activa. La IP .5 fue excluida, de que de igual manera está activa. Otro tipo de escaneo que podemos hacer con nmap es escanear un host random utilizando el atributo / y con R mayúscula. La cantidad de hosts que queramos que escanee, vamos a ponerle que 2, y va a escanear 2 hosts aleatorios. Esperamos que haga el escaneo. Esto puede tardar mucho, ya que algunos de los hosts pueden tener firewalls que protejan ante este tipo de escaneos. Escaneó 2 IPs, pero ninguna de esas 2 IPs está activa, por lo tanto no mostró ninguna información. Ahora lo que vamos a hacer es escanear una IP que sea perteneciente a IPv6. Para ello vamos a ponerle que sea un random de IPv6. Para ello escribimos /6. Ok, intenté hacer un random como IPv6, pero dice que aún no es soportado. Por lo tanto vamos a escribir una IP random, que será la local. Vamos a utilizar la mía a ver qué reacciona. El escaneo no se completó, ya que no estoy utilizando una IPv6 versión 6. Pero para escanear una IP versión 6 simplemente ponemos /6 y la dirección IP o el host. Ahora por último vamos a ver cómo hacer un escaneo agresivo. Como pudieron ver, cuando escaneé mi IP, el tamaño de la consola no tuvo suficiente espacio, por lo tanto lo voy a asignar más espacio para poder ver todo lo que se escriba. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a escribir nmap /a mayúscula, que significa que hará un escaneo agresivo y escanearemos mi IP. Esto puede tardar un poco, así que esperaremos y volveremos cuando termine el escaneo. Como pueden ver, el escaneo ha terminado y vamos a analizar todo el contenido que se mostró. Vamos hasta la parte superior y dice que el host está activo. Dice que el escaneo de detección de sistema operativo no funciona en mi propia máquina, en mi localhost, en mi propia PC. Dice que el host es up y aquí está mostrando el puerto, el estado del puerto y el servicio. Pueden ver que el estado del puerto es desconocido, pero sí muestra el servicio que detecta para cada puerto o que son los utilizados comúnmente para ello. Y esto es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado esta primera clase de nmap, terminando con un escaneo agresivo a mi localhost. Y bueno, eso es todo por hoy y espero les pueda gustar las próximas clases. Esperen la segunda clase del curso de nmap.